Hola y sean bienvenidos al curso básico sobre los Incoterms edición 2020. Este curso está diseñado para estudiantes, para emprendedores y empresarios que estén interesados en el comercio internacional. Hoy aprenderemos cómo los Incoterms facilitan las negociaciones internacionales y cómo optimizan las operaciones comerciales. El objetivo de este curso es que al finalizarlo puedan comprender qué son los Incoterms, identificar el término adecuado para suplir sus necesidades comerciales y aplicarlos correctamente en sus operaciones. Hoy abordaremos temas como ¿qué son los Incoterms? Evolución de los Incoterms, cambios entre las versiones de estos, los Incoterms que se usan actualmente, que es la edición 2020, y también se verá cómo se aplican en prácticas. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms, que la palabra Incoterm es una abreviación en inglés del concepto International Commercial Terms, que en español se traduce como términos comerciales internacionales. Estos son términos estandarizados que definen todas las responsabilidades, todos los costos y todos los riesgos que existen entre compradores y vendedores en las transacciones internacionales. Estos son más bien como un manual de instrucciones en el que se establece quién se encarga de qué durante el transporte de mercancías desde un punto de origen hasta el punto de destino. También ayudan a evitar malentendidos, disputas y problemas, asegurando que ambas partes entiendan sus roles y responsabilidades en el proceso de la compra y venta internacional. Su origen se remota a 1936. Fue originado por la Cámara del Comercio Internacional o bien por su abreviación CCI. ¿Para qué? Estos lo hicieron para estandarizar las prácticas comerciales y reducir los malentendidos en el comercio internacional. Su función principal es aclarar aspectos clave, como es la entrega de mercancía, la transferencia de los riesgos, la distribución de costos y toda la documentación requerida. ¿Cuál es la importancia de los Incoterms en el comercio internacional? Estos ayudan a la comunicación, o sea, facilitan la comunicación, pues al ser términos estandarizados, permiten que empresas de diferentes países entiendan claramente sus obligaciones. Estos términos, al ser obviamente internacionales, siempre son definidos en inglés. Por eso es que los países pueden entender claramente las obligaciones y responsabilidades. Los Incoterms también tienen la función de reducir conflictos. Al definir otra vez las responsabilidades, también minimizan disputas legales y comerciales. También otras de sus funciones es optimizar costos, pues ayudan a las partes, o sea, al comprador y vendedor, y mediadores a planificar y distribuir los gastos del transporte, los gastos de seguro, aduanas o riesgos o algún otro problema o incidente que estos puedan tener. Después de ser sus creadores, la Cámara del Comercio Internacional sigue teniendo roles dentro de los Incoterms. Para empezar definiendo la Cámara, esta es la entidad responsable de crear, actualizar y difundir los Incoterms. Y tienen actualizaciones periódicamente, pues esta entidad revisa a los Incoterms para adaptarse a las nuevas realidades del comercio internacional. La última versión, que es la que nosotros manejamos y la que ustedes aprenderán, es Incoterms 2020. Estos cambios fueron la eliminación del DAT, que es el Incoterm que se usaba para el concepto de entregado en la terminal. Ese se eliminó y se introdujo el DPU, que permite la descarga en cualquier lugar, no solo en terminales. Ahora les hablaré brevemente sobre las diferentes versiones de los Incoterms a lo largo de este siglo. Para empezar, se introdujeron en 1936 y luego, 64 años después,
se introdujeron términos como FCA, Free Carrier, para adaptarse al transporte multimodal. El transporte multimodal es el transporte que tiene más de dos tipos de transporte. No solamente es uno, sino tiene que tener obligatoriamente más de dos tipos. En el año 2000, los Incoterms se simplificaron mucho más y se aclararon las responsabilidades de todas las partes. 10 años después, en el 2010, se reorganizaron los Incoterms en dos categorías, que es para todo tipo de transporte, o sea, multimodal, y los que son exclusivamente para el transporte marítimo. Y finalmente, la edición más actual y la edición que nosotros estamos utilizando es la edición 2020, que se actualizaron para reflejar las prácticas modernas del comercio internacional. Otro tema a tocar son los principales cambios entre las versiones de los Incoterms de 2010 a 2020. Por ejemplo, hubo la eliminación de ciertos Incoterms como el DAT y se crearon Incoterms como el DPU. También existe, también existe mayor claridad en las obligaciones de seguro en el SIP y SIF. Y por último, también se enfocaron en la seguridad del transporte y de la entrega. Ahora veremos los Incoterms 2020 y sus definiciones. Para empezar está el ex-works, que se enfoca en que el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones. El siguiente es el FCA, Free Carrier. Aquí el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador. Aquí el comprador es el que elige el método del transporte y el vendedor, la única obligación que tiene es entregar la mercancía a ese transportista. Seguimos con el CPT, Carriage Paid To. Aquí el vendedor paga el transporte hacia el destino, pero el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía es entregada al primer transportista. Suponiendo que nosotros somos el vendedor, nuestra responsabilidad es pagar por todo el transporte hasta que llegue al destino, hasta que llegue a manos del comprador. Pero los gastos del riesgo solo son de parte del comprador cuando se le entrega la mercancía al primer transportista. Desde que la mercancía cae en manos del primer transportista, todos los gastos de los riesgos que ésta puede tener corren a manos del comprador. Nosotros como vendedores solo tenemos la responsabilidad de pagar el método de transporte hasta que llegue a manos del comprador. Seguimos con el SIP, Carriage and Insurance Paid To, que es similar al anterior, al CPT. Nosotros como vendedores también pagamos el transporte hasta que llegue a manos del comprador. Pagamos el transporte hasta que llegue a manos del comprador. Y en este caso, en el SIP, nosotros como vendedores ahora también tenemos que pagar el seguro. No solamente pagamos el transporte, sino también tenemos que pagar el seguro de la mercancía hasta que llegue a manos del comprador. Seguimos con el Incoterm DAP, que es Delivered at Place. En este, el vendedor entrega la mercancía en algún lugar acordado, sin descargarla, perdón. Nosotros como vendedores solo entregamos la mercancía en algún lugar, pero no hacemos el esfuerzo ni pagamos para que ésta sea descargada. El siguiente Incoterm es el DPU, que es Delivered at Place Unloaded. O sea que aquí nosotros como vendedores entregamos la mercancía en algún lugar acordado, pero esta vez nosotros sí hacemos el esfuerzo o nosotros sí pagamos para descargar la mercancía en algún lugar acordado también. Seguimos con el DDP, que es Delivered Duty Paid. Aquí nosotros como vendedores asumimos todos los costos y
todos los riesgos hasta que la mercancía es entregada al destino final. O sea, nosotros como vendedores, todas las responsabilidades, todos los costos, todos los riesgos, los seguros, corren a nuestras manos hasta que la mercancía llegue a manos del comprador, hasta que llegue al destino final. Ahora entraremos en la categoría de Incoterms que son exclusivamente para el transporte marítimo. Estos Incoterms solo se utilizan cuando el transporte en el cual se llevará a la mercancía es exclusivamente marítimo. Empezamos por el FAS, que es Free Alongside Ship. El vendedor entrega la mercancía al lado del buque en el punto de embarque. O sea, nosotros somos el vendedor otra vez, ¿no? Hay que tomar ese ejemplo. Nosotros llevamos la mercancía el puerto, hasta el puerto de embarque, y nosotros dejamos la mercancía ahí. Nosotros no subimos la mercancía arriba del buque y nosotros tampoco acomodamos la mercancía arriba del buque. Nuestra única responsabilidad es llevar la mercancía hacia em, el puerto. Seguimos con el FOB, que es Free on Board. Aquí el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque. Aquí, otra vez retomando el ejemplo de nosotros como vendedores, entregamos la mercancía ahora sí a bordo del buque en el puerto de embarque. O sea, aquí no dejamos la mercancía en el puerto, sino que aquí subimos la mercancía hacia el buque y nosotros la acomodamos. También tenemos el CFR, Cost and Freight. Aquí el vendedor paga el transporte hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía está a bordo del buque. O sea, nosotros como vendedores pagamos el transporte desde que sale de la ciudad hasta que llegue al puerto del país destino. Mm, un ejemplo, nosotros exportamos alguna mercancía del puerto de Topolobampo y este llegará a China, al puerto de Shanghái, China. Entonces, nosotros pagaremos el transporte desde que salga de la ciudad, que salga desde Topolobampo hasta que la mercancía llegue al puerto de Shanghái, China. Pero en cuanto la mercancía llegue a Shanghái, a China, aquí el comprador es el que hace es el que se hace responsable del transporte de la mercancía. Y el comprador también se hace responsable de los riesgos en cuanto a la mercancía se sube al buque. Se hace cargo también del seguro en cuanto a la mercancía se sube al buque y de las responsabilidades. Lo único que nosotros como vendedores pagamos es el transporte desde que sale de la ciudad hasta que llega al puerto de Shanghái en China. Y por último, en los Incoterms marítimos tenemos el CIF, que es Cost, Insurance and Freight, que es similar al anterior, al CFR, pero aquí el vendedor también contrata el seguro. O sea, nosotros como vendedores pagamos el transporte desde que la mercancía salga de la ciudad. Otra vez retomando el ejemplo de que enviamos una mercancía al puerto de Shanghái en China. Nosotros como vendedores pagamos el transporte desde que salga a la ciudad hasta que llega al puerto, pero también nosotros como vendedores contratamos el servicio de seguros y el servicio de los riesgos. O sea, nosotros cubrimos el transporte, nosotros cubrimos seguro y nosotros cubrimos el riesgo de la mercancía hasta que llega al, am, al puerto. Ahora, ya para finalizar, les daré algunos ejemplos de las aplicaciones de Incoterms edición 2020.
Para empezar, tenemos el ejemplo de exportación de café. Tomaremos el ejemplo de que nosotros somos los vendedores. Aquí nosotros podríamos utilizar el Incoterm FOB. Recuerden que el Incoterm FOB se usa exclusivamente en el transporte marítimo. Y FOB significa Free on Board. O sea, nosotros como vendedores entregamos la mercancía en el puerto del embarque. Nosotros no subimos la mercancía al buque ni tampoco la acomodamos. Nuestra responsabilidad es dejarla en el puerto. Y nosotros como vendedores entregaríamos el café en el puerto del embarque y el comprador asume el riesgo automáticamente en cuanto la mercancía se sube al buque. También tenemos otro ejemplo que es la importación de maquinaria pesada. Aquí en este caso nosotros podríamos ser el comprador, un ejemplo. Y cuando nosotros contactamos al vendedor y en nuestro contrato viene de que se utilizará el Incoterm DDP, que es el Deliver Duty Paid. Aquí el vendedor asume todos los costos y riesgos hasta que la mercancía es entregada en el destino final. Asumiendo que aquí en este caso nosotros, como estamos importando, somos los compradores. Aquí el vendedor, o sea, el vendedor que es de país extranjero, él se encargaría de todos los costos, de todos los riesgos, de las responsabilidades, de todos los seguros, hasta que la maquinaria llegue a nuestra fábrica o hasta que llegue al almacén donde se guardarán o en alguna parte donde lo queramos distribuir hasta que la mercancía llegue a nuestras manos, a todo ese trayecto se hará cargo el vendedor. Él pagará todo eso. Otro ejemplo también tenemos en el transporte multimodal de productos electrónicos. Aquí también podremos utilizar el Incoterm Tip, que es Incoterm, recuerden, como lo dice en el nombre, se utiliza para el transporte multimodal. Aquí podríamos asumir que nosotros somos el vendedor. O sea, nosotros como vendedores pagaríamos el transporte y el seguro hasta el destino final. Pero el riesgo, los gastos que pueden conllevar los riesgos serán del comprador cuando la mercancía es entregada al primer transportista. Es decir, que nosotros pagaríamos por el seguro y el transporte de todo el trayecto de la mercancía hasta que llegue a manos del comprador. Pero los riesgos que la mercancía pueden sufrir, todos esos pagos quedan a manos del comprador en cuanto nosotros entregamos la mercancía al primer transportista. Desde ese primer transportista hasta el último, el costo y los riesgos corren a manos del comprador. El transporte y los seguros corren a nuestras manos. Y por último, en un ejemplo práctico, en un contrato, nosotros de exportación e importación, nosotros podremos utilizar el Incoterm SIF, que recuerden que también es un Incoterm que se usa únicamente para transportes marítimos. El Incoterm SIF, Cost, Insurance and Freight, aquí el vendedor asume los costos del transporte y seguro hasta el puerto del destino, lo que permite al comprador saber exactamente cuánto pagará. Digamos que nosotros estamos importando y en el contrato está el Incoterm SIF. Entonces, nosotros como vendedor tenemos que esperar que el vendedor asuma todos los costos del transporte y todos los costos del seguro hasta que llegue al puerto de nuestra ciudad o al puerto de nuestro estado. Y gracias a que el vendedor se hará cargo de eso, nosotros sabremos exactamente cuánto se pagará. Y bueno, pues es el final de los ejemplos y hemos llegado al final de esta primera sesión del curso básico sobre los Incoterms, edición 2020. Hoy se ha dado un paso importante para poder comprender el cómo estas reglas internacionales facilitan y optimizan las operaciones de comercio internacional.
Además de que no solo los Incoterms son meramente términos técnicos, perdón, son herramientas esenciales que permiten a empresas, a emprendedores y profesionales del comercio internacional operar con claridad y seguridad. El elegir el Incoterm adecuado nos permite tal vez optimizar costos y reducir riesgos. Y también nos ayuda a construir relaciones internacionales y relaciones comerciales más sólidas y confiables. No siempre se trata sobre que nosotros como vendedores o compradores debamos de elegir el Incoterm en el que pagaremos menos, sino las situaciones son circunstanciales, pues. Debemos de elegir el mejor Incoterm que se adecue más a nuestras necesidades y pensarlo con la cabeza fría, no solamente si nosotros tenemos que pagar más o menos. Y bueno, pues en las siguientes sesiones se profundizará más en la aplicación práctica de los Incoterms, analizando todas las obligaciones de los compradores y todas las obligaciones de los vendedores. También se hablará de la transferencia de los riesgos, la documentación requerida, que es algo muy importante, y cómo elegir el término o el Incoterm más adecuado para cada operación. Como les dije, que es algo circunstancial. Y pues muchas gracias por su atención.